Bueno, y es un gusto para nosotras darle la bienvenida a Alejandro Marchesán. Él está aquí con nosotras en el estudio. Es un gustazo finalmente ver nuestro columnista de todo 2020, tenerlo en carne y hueso aquí presente en el programa. Alejandro, bueno, entre sus múltiples actividades, recientemente acaba de terminar su último libro, porque tiene varios, llamado La Antología de la Complejidad. Además es entrenador de líderes, además es fundador de SEOP, coaching ontológico profesional. Y bueno, podría pasar toda la tarde presentándolo, pero mejor vamos a dejar que él mismo la salude. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, contentísimo de estar acá. Como decías, el año pasado tuve una experiencia en un año tan particular, tan raro, tan diferente, que pudimos estar sosteniendo la columna, y hoy estar acá es como un regalo, así que muchas gracias por recibirme. Bueno, y el año pasado la verdad que fue una columna muy desafiante, pero por otro lado estaba bueno tratar de encontrar el sentido de lo que estábamos viviendo, ¿no? Hoy retrospectivamente damos gracias ahora en persona, Alejandro, por ese espacio, porque la verdad que era tratar de ver cómo hacer para lidiar con la incertidumbre que se nos presentaba casi que semana a semana, mes a mes, ¿no? Y bueno, y hoy ya con un panorama un poco diferente, pero sin embargo, siendo válidas esas herramientas, tenemos un título que lo pensamos entre los dos, que es... Sí. ¿Se puede decir basta sin perder la esperanza? Lo primero que quiero reconocer es que vos invertiste los términos del título, y que me encantó, porque lo pasaste de mención a pregunta. Y siempre la pregunta nos invita a reflexionar profundamente, no a tener respuestas rápidas y simples. Nos invita a elevar nuestro umbral de conciencia. Entonces, cuando me lo planteaste en forma de pregunta, me hiciste pensar muchísimo de qué era lo que nos estaba abriendo el tema de la pregunta, más allá de lo que yo te había invitado a reflexionar desde el punto de vista de que era un tiempo de declarar basta, de decir basta, pero no quedarnos solo ahí, sino conectar el basta con un horizonte, con una esperanza. Y vos, al plantearlo, ¿se puede decir basta y al mismo tiempo hablar de esperanza? Y la pregunta es tan interesante porque podríamos abarcarlo desde las dos miradas. Según cuál sea la intención, el compromiso de aquel que dice basta, la esperanza tiene sentido o no. Yo podría decir que si tengo una relación con una persona, una pareja, con un socio, y no me interesa la relación, no me interesa el mañana, no me interesa el horizonte, no me interesa el futuro, mi declaración de basta es una declaración más de huida, no decir basta, no quiero saber nada. ¿Escucharon alguna vez esa frase que dice hasta acá, basta? Y ese basta es como que da por terminado un ciclo. Entonces, sin norte, sin rumbo, sin horizonte, el basta nunca va a conjugarse con la esperanza. Al contrario, el basta es como una instancia donde el ser humano se posiciona en un punto ya no solo de inflexión, sino de ruptura. En cambio, si emerge la esperanza, vista la esperanza como el horizonte, como el sueño con los ojos abiertos, como la posibilidad que no está muerta, como esa anhelo interior, digo yo, de los seres humanos de decir me quiero hacer cargo de mi existencia. Entonces, cuando el basta se combina con el hacerse cargo de la existencia, como decía el filósofo Heidegger, ¿no? Estamos arrojados a la vida, y al estar arrojados a la vida nos tenemos que hacer cargo de nuestra existencia. Y parte de hacerse cargo de esa existencia es ser consciente que podemos dejar de existir. Por eso la esperanza es clave. Así que hay momentos donde hay que decir basta, pero sin esperanza ese basta es simplemente una terminación. El basta como esperanza es un punto de inflexión. Entonces, desde la pregunta estamos planteando esto, ¿no? Un basta a muchas cosas, pero también una propuesta de horizonte. Espectacular. Bueno, hablábamos antes de que vos llegaras con Pau en la mesa, de que a veces cuando uno llega a ese basta, a veces llega un poco tarde también. Claro. ¿No? Como que a veces uno como que la vida lo pasa tan por arriba que es como que el basta se impone y por ahí esta finitud, esta ruptura, dice, bueno, hasta acá, o sea, no, yo no puedo seguir más así. Lo que no quiere decir que quizás la esperanza esté agazapada a un lado escondida, claro, o después del día siguiente cuando vuelva a salir el sol, quizás ese norte se empiece a vislumbrar, ¿no? Claro, estás planteando algo, esto es lo interesante de lo que es la pregunta, ¿no? Porque al decir basta yo me puedo indagar, de alguna manera interpelar a mí mismo, es decir, ¿es un basta por hartazgo o es un basta orientado a la dignidad humana? Los bastas que necesitamos hacer hoy como ciudadanía, como individuos, como comerciantes, como industriales y aún como políticos, es el basta que convoque a la dignidad. Es el basta más de lo mismo, porque el basta más de lo mismo tiene un profundo riesgo, que si no lo haces, el basta más de lo mismo, vas a empezar a tener más
de lo mismo y menos de lo mismo. Que es lo peor, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo más de lo mismo en cualquier ámbito, pero si yo no hago la declaración de basta, voy a tener menos de lo mismo, por una cuestión de desgaste. Entonces hay un basta por hartazgo y hay un basta por dignidad. La propuesta es un basta que no sea reactivo, sino que sea una acción en el lenguaje, en la disposición, en el ánimo, para empezar a construir. Ahora, pero para empezar a construir hace falta esperanza. Y no la esperanza de los que esperan, sino la esperanza de los que dicen yo estoy dispuesto a hacer. La esperanza de los que hacen, ¿no? Así que esta reflexión es interesante y se puede llevar a una relación interpersonal, una madre con un hijo, un padre con un hijo, socios. No es una cuestión solamente por lo que estamos viviendo socialmente, que es tiempo de decir basta a una cantidad de cosas, ¿no? Porque hay veces que nos queda la sensación que cada vez tenemos más posibilidad de que nuestra voz sea escuchada, al menos. No digo tomada 100%, escuchada. Yo creo que este tiempo, que es un año electoral y todo, es un tiempo para que las voces, que son millones, se animen a levantar la cabeza y decir, ¿sabes? Tengo algo para decir. Tengo algo para decir. Qué interesante esto que decís, Alejandro, porque justamente también otro de los temas que queríamos conversar es un año electoral. Pareciera como que todo se empieza a teñir justamente de las elecciones y de la política. Ahora, yo quiero recuperar esta conversación algo que vengo sintiendo hace tiempo, que es que hemos perdido como el concepto de la política como la cosa pública, ¿no? Pareciera como que la palabra política se mete en la conversación y a partir de ahí empiezan a funcionar otras dinámicas que desactivan los argumentos que veníamos hasta el momento, ¿no? Pareciera como que ya no existe la cosa pública como política con el compromiso superior para ambos, sino que cuando alguien mete la palabra política o la palabra partidaria en el medio de la conversación, es como que se te va la lógica de la conversación para otro lugar. Sí. El día domingo a la tarde estuve en una actividad con jóvenes. Me encanta conversar con los jóvenes, escucharlos. Y les preguntaba, ¿no? ¿Qué escuchás respecto a vos como joven? A ustedes que son jóvenes. Y yo escucho que nosotros somos el futuro. ¿Y cómo te cae que seas el futuro? No, me cae, pero no. Si soy el futuro, no me voy a interesar por lo que pasa ahora, soy el futuro. Pero también escucho, me decían algunos, que me están tirando el paquete para adelante, cosa que los problemas de hoy lo voy a arreglar yo mañana. Y salta otro y dice, no, pero yo escuché otra cosa, yo escuché que somos el presente, porque eso del futuro no cayó bien. ¿Y qué te pasa cuando escuchás que sos el presente? Y que me tengo que poner a arreglar los problemas ahora. Entonces los jóvenes están como atrapados entre arreglar los problemas ahora, porque son el presente, no el futuro, o como no son el presente, son el futuro, prepárate para arreglar los problemas que los adultos te vamos a dejar. Claro. Eso fue una conversación genial, había 200 jóvenes. Y entonces en un momento le digo, ¿te interesa la política? ¿Les interesa la política? No, no nos interesa. ¿Me puedes decir qué hace que la política no te interese? Y mirá, Alejandro, la política es para mí símbolo de corrupción, símbolo de no trabajo, símbolo de un montón de cosas que, por más que en mi vida me está costando, una zona como Granburg, que me está costando, yo no quiero eso. Entonces no quiero saber nada con la política y no quiero saber nada con los políticos. Y yo les comentaba a ellos, miren, los políticos originales, aquellos que eran políticos porque se encargaban de las cosas de la ciudad, que es la polis. Entonces los políticos eran hombres, mujeres, que se preparaban para tomar cuidado de los asuntos de la polis. Y los políticos, en nuestra idea de concepción de la política, eran servidores públicos. No eran personas que venían a ganarse algo porque no lo tenían, o por poder, o por nada de eso. Entonces, te invito a que empieces a ver a la política, a los políticos, no por lo que son, sino por lo que necesitan ser. Y en eso que necesitan ser, necesitamos abrir una conversación nueva. Y ahí como que los jóvenes se empezaron a entusiasmar porque ya no estaba la presión del futuro, no estaba la presión del presente, sino estaba una conversación para ver dónde te interesaría involucrarte en la política, que no tiene por qué ser en una lista. Y entonces, volviendo a tu inquietud, a veces que estamos en lugares de servicio, actividades, nos involucramos en actividades con los padres, en los clubes, en las iglesias, y una persona que tiene vocación política, esto es de tomar asuntos públicos con valores o con un proyecto, con una idea, este círculo que piensa que la política es corrupción se cierra y lo condena, lo juzga. Y eso de alguna manera es parte de la vieja política, lo que está bien y lo que está mal. Eso también necesitamos esperanzarla, esta conversación, darle un horizonte diferente, ¿no? Totalmente, porque además pareciera como que, bueno, por supuesto que la generalización de todos los políticos son lo mismo. Claro.
Por supuesto que cuando uno dice, bueno, en realidad cualquier conversación, si uno trae algo partidario ya deja de ser, es como que te descalifican como emisario de ideas, porque en el fondo todo el mundo piensa que es algo absolutamente de interés partidario. Entonces se empobrece todo tanto, ¿no? Que en el fondo es volver a tender puentes entre ambos lugares de la grieta, ¿no? Totalmente. Y esto que estás comentando, las generalizaciones nunca son buenas. A veces son necesarias. Y especialmente son necesarias cuando las cotejamos con los hechos. Por supuesto que no es que todos los deportistas son malos, todos los políticos son malos, todos los religiosos son malos, los comerciantes, los industriales. No es así, porque hay hechos que demuestran que hay excepciones. El tema es que las excepciones no marcan la diferencia. Y cuando tu excepción no marca la diferencia, se establece la norma. Y de ahí que el pensamiento necesita ser escuchado, legítimamente. Si hay una percepción que la clase política está en un estado de autorreferencialidad y cierta decadencia en el interés público común, eso hay que escucharlo. Por supuesto tenemos excepciones. Nosotros acabamos de tener la pérdida de, para mí, un ser humano distinto. Tuve el placer de acompañarlo, de asistirlo muchas veces, que el COVID se lo ha llevado, que era el político presente y futuro, Miguel Liftich, que fue gobernador de Santa Fe. Un hombre con integridad, un hombre con valores, con una capacidad de gestión enorme, y este COVID se llevó un líder de época, digo yo. Y yo jamás permitiría ni acompañaría una idea de que, por ejemplo, Miguel Liftich era un político como todos. No, era un diferente. Ahora, quiero decir que para que los diferentes marquen la diferencia, tenemos que ser más que aquellos que no marcan la diferencia. Entonces, cuando yo escucho a las personas que me dicen necesitamos reconvertir cierta decadencia, es responsabilidad escucharlo y sin apuntar a nadie con el dedo, preguntarse uno cuál es la propuesta, ¿no? Ustedes acá en este programa vienen haciendo una propuesta, yo participé mucho el año pasado, es un gusto estar acá, y ustedes tuvieron un perfil, una columna literaria en el buen sentido de la palabra, propositiva, proactiva, pero también rigurosa. O sea, trajeron temas a esta mesa donde hacían mover el oído de más de uno, ¿o no? Bueno, esa proactividad, positividad, todo lo que es propositivo, pero también con valor, digo yo, con cierto coraje a la hora de hacer periodismo, es necesario. Bueno, es necesario eso en la industria, en el comercio, en la política, que las personas puedan decir, basta, ¿sabes qué? Hasta acá. Y ahora empecemos a pensar con un horizonte diferente. Claro, en términos democráticos, en un país que es representativo, republicano y federal, ¿cómo hace la gente para decir basta con esperanza? Con su voto, no hay otra manera. Claro. Ahora, a veces parece que queda como corto el voto. ¿Te acordás, Pau, cuando hicimos una entrevista hace tiempo ya con el partido de la red, que decía votar una vez cada 2 años es poner un emoticón en una conversación de WhatsApp, sí, ¿no? Sí. Coincido. Sin embargo, hoy también venía pensando que, bueno, hablando de esperanza, es como que claramente lo que te da esperanza o desesperanza es donde uno se para y lo que mira, ¿no? Entonces, como ese observador es modificable, por supuesto que donde te parás pareciera que todo está mal o hay una luz de esperanza y alguna cosa puede cambiar. El voto es lo mejor que tenemos hoy. Sí, es lo mejor que tenemos, es lo único antes, es lo único que tenemos, y si lo decimos lo mejor, está bueno. Y es un país que o te quedás y jugás las reglas del juego que tiene, o te vas a un país donde sean distintas las reglas del juego, pero si elegimos quedarnos, entonces no nos quejamos, sino que empezamos a caminar de una manera diferente. Y no olvidarse que la etimología de la palabra esperanza es esperar. La pregunta es cómo vas a esperar, no si vas a esperar. Toda la gente está esperando, todos estamos esperando. La pregunta es cómo vas a esperar. Claro, ¿qué haces en el mientras que esperás? ¿Qué haces? ¿Cómo esperás? ¿Esperás en pasividad? Esperando que las cosas pasen. Viste que básicamente hay tres líneas grandes de relación con el cambio de la gente, ¿no? Esto lo hemos considerado y lo hemos visto en organizaciones, en movimientos sociales. Está frente a las cosas que queremos que sean diferentes y que pasen la persona que espera que pase. Entonces es una esperanza pasiva, diría yo. Después el que está ahí como caminando por la vida, flotando, y cuando las cosas pasan se pregunta, ¿qué pasó? ¿No? O sea, está el que espera que pase, el que dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Estas chicas empezaron con la radio hace un año, no las conocía a nadie. ¿Qué pasó? ¿No? Es como a veces me preguntan, ¿cuándo escribiste ese libro? Un libro que va a tener
más de 300 páginas, 6 años trabajando, escribiendo. ¿Qué pasó? Se encuentran algunos diciendo, ¿qué pasó? Son los que se preguntan, que ni siquiera están esperando que pase, sino que andan por ahí y después se preguntan qué pasó. Y están los terceros que hacen que las cosas pasen. Para hacer que las cosas pasen, lo primero que necesitas es horizonte. Ustedes para hacer este programa no lo hacen en vacío, lo hacen con un horizonte, con un para qué, con contribuir en esta ciudad de Pehuajó y después con un programa que va a tantas otras ciudades, lo hacen con un para qué. Y entonces hacen, y cuando haces, las cosas van pasando. Y si pasan, las podés mirar, y si las mirás, las podés cambiar. El tema es que si no hacemos nada, el voto, lo mejor que tenemos y es lo único que tenemos. Entonces, si cada persona se empieza a apropiar del voto, donde en el voto va una declaración de basta. Yo doy el ejemplo de la inflación, permítanme traerlo una y otra vez. La inflación. Estamos todos preocupados con el coronavirus y ahora viene la Delta, ¿no? Estamos todos ahí esperando la Delta. Y la Delta es un virus que va a hacer ruido, como lo está haciendo en muchos lugares. Lo va a hacer, más con el esquema de vacunación que nosotros no estamos pudiendo completar. Pero hay un virus peor para una sociedad, que se llama inflación. La inflación denigra, rebaja, a los pobres los hace más pobres. A la educación la debilita, a la salud la agujerea por el medio y le quita el ánimo. Ahora, ¿cómo puede ser? No te voy a hablar de países de llamados primer mundo, desarrollado, economía estabilizada. Vamos a hablar de la región. ¿Qué es lo que está faltando para que un país como Argentina, que tenemos desde Maradona a Messi, de Messi al Papa y de tantas otras cosas que nos jactamos, premios Nobel, y tenemos artistas y tenemos quienes dirigen las sinfónicas más grandes del mundo, y no podemos sentarnos en una mesa a conversar cómo hacer para qué? Mientras que un país de la región tiene por inflación en un año lo que nosotros tenemos en un mes, ¿cómo hacer para poder conversar, integrarnos, que haya interdependencia? El liderazgo de la época no está pudiendo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque todos somos hijos de la época en la cual hemos nacido, pero no todos llegan a ser los líderes que la época necesita. Nosotros necesitamos líderes de época que se puedan hacer cargo, por ejemplo, de juntar a quien sea que haya que juntar para conversar sobre la inflación y cómo regalarle al pueblo, a la gente, a las personas, a las familias, a los individuos, una capacidad de gestión que haga que esa persona pueda planificar, pueda tener horizonte, pueda tener futuro. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Es un tiempo que requiere un liderazgo diferente, un liderazgo de época. Y los líderes que hoy tienen los nombres o las posiciones, están gestionando en el siglo XXI con el modelo político, empresarial, quiero incluir, industrial del siglo XX. Y ahí nos vamos a seguir golpeando. Volvimos al 2020, parece, ¿no? Yo me quedé calladita, pero bueno, son esas, tenemos como grandes paradojas, ¿no? En nuestro gran país, como decís vos. Son como paradojas que pareciera como que no las podemos resolver. La piedra de Sísifo. Tal cual. Alejandro, bueno, y volviendo un poco al título, ¿no? Se puede decir basta sin perder la esperanza. Vos tenés un montón de herramientas en tu haber que está buenísimo que los vengas a compartir en esta conversación. Una conversión es una herramienta, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, alguien está escuchando esta conversación ahora en la audiencia y dice, bueno, yo estoy llegando a mi basta, o yo estoy declarando basta. ¿Cuál es la primera conversión que tengo que tener y con quién para poder trabajar mi esperanza? Primero, acercarnos a una respuesta única y lineal, ¿no? Pero ¿se puede decir basta sin perder la esperanza? Necesitamos decir basta sin perder la esperanza. Y es un desafío, porque a veces pensamos que decir basta, ¿se acuerdan? Es ruptura, es terminación. No, necesitamos decir basta, y basta no es gritar, basta no es enemistarse, basta no es... No, basta es decir al más de lo mismo cuando es menos de lo mismo. Y esperanza es decir, bienvenido lo nuevo y necesario, lo que nos ayuda para superar los requerimientos de época. Para empezar a decir basta con esperanza, por eso el título original, ¿no? Sí, podemos decir basta con esperanza. Una de las cosas que voy a tomar acá al hombre que empieza a pensar, un psiquiatra y un psiquiatra y psicoanalista argentino franco, que habla de la depresión COVID-19, ¿no? Y él, cuando plantea esta nueva tipología de depresión, que es diferente a la clásica con algunos indicadores, una de las cosas que dice es cómo tratamos cuando tenemos una persona que
Mientras que la depresión clásica, la persona tiende a encerrarse, a aislarse, ¿no? No le importa a la gente. Al deprimido COVID-19, lejos de aislarse, sale, lejos de cerrarse, se muestra, pero en vez de consumirse en tristeza, demuestra su bronca y su angustia. Fíjate vos, ¿no? Hacia afuera. Hacia afuera. Él necesita hacer saber que está harto, que está cansado, que no es considerado y que es solamente una pieza que hay que mover en el tablero de ajedrez. Interesante el trabajo y esta mirada. Y una de las ¿Cómo cosas se llama, perdón, el pensador? Juan Nacio, es franco-argentino. Estudió, se fue muy joven de acá de Argentina, en la década del 60, creo, a estudiar con Lacan. Y él está planteando esta tipología. Yo he tomado alguna mirada de él para ontología de la complejidad y muestra una caracterización de la depresión epidémica, la llama él, que le pone nombre COVID-19. Y una de las cosas que dice es esto, ¿no? Cómo la expresión del deprimido en una pandemia es una depresión agresiva, mientras que la depresión clásica es una depresión pasiva, aislada. Hoy al depresivo COVID-19, que más de una vez podemos encontrarnos nosotros en ese lugar, le molesta a la gente, le molesta el otro, se siente invadido. Este discurso cuidá, termina siendo al revés, esta situación, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice en relación a tu pregunta es: necesitamos buscar para poder tratar con el COVID-19 a personas que tengan futuro. Que tengan futuro, porque una de las cosas que hace que nosotros podamos superar esta cuestión, que es una tipología, dice él, totalmente coyuntural, cuando esto pase la persona sale de esa situación, pero en tanto y en cuanto esté y se vaya renovando desde el punto de vista de las neurociencias, se hacen redes sinápticas cada vez más gruesas. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que atraviesa esta situación? Que probablemente, según su comentario, la mayoría de nosotros estuvimos en alguna situación así, donde reaccionamos como no es nuestro estilo, nos enojamos, nos molestamos, tenemos una angustia profunda, veo que nos restringen espacios, libertades, no nos preguntan, repiten las decisiones que no funcionaron, dice él. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que deja como antecedente? Que cuando volvamos a tener una situación similar a esta, y no simplemente desde el punto de vista pandémico, sino puede ser social, puede ser económico, vamos a reaccionar con los recursos que el cerebro grabó. Entonces, cuando haya algo parecido a esto, y no tiene por qué ser un virus, nosotros vamos a reaccionar igual. Por eso hay que tratarlo. Y uno de los elementos que dice él ante tu pregunta es: juntate con personas, habla con personas que tengan futuro. Porque cuando tenés futuro, es como que tu cerebro se oxigena y más allá de lo que esté pasando, es como la película, ¿se acuerdan de La vida es bella? Tan hermosa metáfora, ¿no? El padre, sabiendo que para él el futuro no estaba, sí le regaló un futuro a su hijo. Y eso hizo que el hijo pudiese levantar la cabecita y seguir caminando. Necesitamos juntarnos con personas que tengan conversaciones, que estén ausentes de la queja. El hecho de decir basta no quiere decir quejoso. El decir basta requiere mucho valor, ¿no? Mucho valor. El hecho de no estar criticando todo el día, buscando la explicación, sino empezar a tener un nivel de conversaciones, en base a tu reflexión, que sean conversaciones que después de tenerlas yo diga: che, ¿sabes qué? Me voy mejor de cómo entré a este lugar. ¿Cómo me voy yo de esta entrevista? Me voy mejor de cómo vine. Me voy mejor como persona, mejor como agente socializante. Pude dar algo y pude escuchar mucho. Y entonces me voy mejor. El tema es con quién conversás. Entonces, también ahí está la capacidad nuestra de decir basta con esa persona que está quejándose todo el tiempo. Y es una forma también de avanzar uno y crecer, ¿y no es cierto? Y hacer un paso al costado y decir, bueno, no, con vos no puedo más. Sí. Basta. Es así, es ese basta. Y no tiene que ser un basta que rompa, un basta conflictivo, es un basta porque no me hace bien a mí y no te hace bien a vos. No. Esto es como la información, no informate, no te enfermes. Claro. Informarse, no enfermarse. Sí. Por eso programas como estos son tan importantes en una época. Vieron que yo hago una distinción entre crisis, caos y catástrofe, ¿no? Yo digo, en la crisis cambian las variables del contexto, pero se mantiene el contexto. En el caos cambia el contexto. Entraste vos y dijiste: ¿qué pasó en este estudio? No cambiaron solamente el cartel en el aire, las sillas, es como que es otro contexto. Y vos decís, bueno, eso desde el punto de vista del pensamiento sistémico es caótico, cuando cambia el contexto. Y después está la catástrofe, donde desaparece el contexto. Claro. Nosotros hoy estamos en situaciones
entre la crisis y el caos. Es como que están cambiando los contextos, pero nosotros no somos participantes de esas decisiones. Y eso le tenemos que decir basta también. Uh-huh. Y ni hablar cuando aparece la catástrofe. Y la catástrofe es desapareció el contexto. Bueno, es interesante esto que decís, Alejandro, porque a nosotros nos pasa mucho acá en Citas de Radio. Bueno, que por supuesto uno ve las redes sociales, los programas de televisión, las conversaciones de familias que tiene mucha gente que se empieza a ir del país y demás. Y yo la verdad es que nos ha pasado siempre en las reuniones de producción, hay tanta gente maravillosa en la Argentina, tanta gente que habla de proyectos, que habla de emprendimientos, que se mete en conversaciones totalmente posibilitadoras, que la verdad es que es cuestión de visibilizar esa Argentina, ¿no? Porque claro, la Argentina no es solamente la Argentina que eligen cegadamente mostrarte en los medios, o nuestros políticos de turno, o, digamos, es algo tan amplio, que depende uno de dónde se pare. De vuelta volvemos con el observador. La Argentina productiva y la Argentina real que vivimos de este lado, digamos, se quede la General Paso, de este lado de la provincia, tiene mucho para decir, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho para decir, tiene mucho para mostrar, y tiene conversaciones que tienen futuro, ¿no? No tengo ninguna duda. Pero como dices vos, tienen que ser visibilizadas. Porque si quedan escondidas, la cultura las copta, o sea, se las come, las corta. Claro. La cultura corta, se las come. Claro. Entonces, por más que tengamos cuestiones visibilizadas en lo interno, si no son visibilizadas en lo macro, eso no termina de generar movimientos, yo digo, de reforma, ¿no? De una nueva forma de cómo socializamos. Por eso estos tiempos son tan demandantes como oportunos. Ayer cené con un empresario en Buenos Aires y estuvimos hablando de distintas cosas y él me comentaba lo que había sido su empresa en el último año. Y claro que en términos generales la situación ya la conocemos. Pero él me comentaba, mirá, yo me junté durante un mes con el equipo y evaluamos, medimos la crisis y buscamos algunas oportunidades. Algunas oportunidades las encontramos, pero ¿sabes cuál fue la sorpresa? Encontramos algunas oportunidades que ni nos imaginábamos que estaban. Claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto no es la norma, esta es la excepción. Entonces, precisamente quiero abonar la idea. Es la excepción de los empresarios, no es la norma. Y con las personas es lo mismo. Ahora, si estas personas que en sus círculos íntimos, en sus empresas, comienzan a ver que hay un nivel de conversación diferente, empezar a visibilizarlo. Y las maneras de visibilizarlos, no sé, puede haber muchas. El hecho de participar en los asuntos de una ciudad es una. Totalmente. Bueno, Alejandro, para cerrar, la última, te desafío a que hagas en una oración, puede ser larga, que nos definas lo que dicen en los ingleses en a nutshell, en una cáscara de nuez, el concepto de ontología de la complejidad. El concepto de tu libro, de tu último libro, que yo sé que es complejo, pero seguramente lo has podido destilar en una idea. Una síntesis, una idea rectora es la propuesta de una mirada que se pueda hacer cargo del mundo en el cual estamos viviendo, la realidad y en el final lo más importante, desde esta complejidad que nos rodea y todo lo impregna, poder tener un nivel de comprensión para conferirle sentido a nuestra existencia. Lo más importante de ontología de la complejidad es brindar la posibilidad de que los seres humanos, los colectivos, encontremos sentido a nuestra existencia en el tiempo que vivimos. Y esa es la propuesta de ontología de la complejidad. Espectacular. Bueno, invitamos a todos cuando esté lanzado el libro a que lo lean y bueno, probablemente haremos otra nota en el futuro hablando de esto. Hago la declaración. Muy bien, tomada, aceptada. Muchas gracias, Alejandro Marchesán, por estos minutos en Citas de Radio. Un placer.